Hola chicos, ¿cómo están? Soy Kelly Dailenis Cango Burneo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación les voy a dar una pequeña exposición o un resumen del libro del escritor español Fernando Savater, Ética para Amador. Consta de 9 capítulos y va enfocado en la ética, la moral y la filosofía de la existencia. El capítulo 1 nos habla de qué va la ética. En este primer capítulo, el escritor Fernando Savater nos ahonda en el término de la ética y se relaciona con la estrecha palabra de la libertad. Nos indica que cada persona podemos escoger entre diversas alternativas y opciones, pero sin embargo esto no es un sinónimo de hacer todo lo que nosotros queramos o todo lo que a nosotros nos parezca, pero podemos elegir aquello que deseamos. Entre la gran cantidad de posibilidades que hay y que existe, es necesario tener una ética para poder escoger el camino correcto y apropiado para nuestra vida. Ciertamente hay cosas que nosotros no podemos escoger, es como nuestro día de nacimiento, nuestros padres, nuestra nacionalidad, padecer alguna enfermedad, etc. No somos libres de escoger, pero sí somos libres de decidir lo que nos puede pasar. Somos libres de dar una respuesta a esto que nos pasa. Un ejemplo de esto es que podemos ser sensatos, podemos ser prudentes, podemos ser empáticos con las demás personas, porque muchas de las veces no sabemos por las situaciones que ellos están pasando. Existen múltiples posibilidades, por lo tanto, si lo que intentamos es no equivocarnos o hacerlo de la menor cantidad de veces posible, tenemos que desarrollar esto que se llama vivir o ética, tratando de encaminar nuestra vida de mejor manera posible. En el capítulo 2 hablamos de órdenes, caprichos y costumbres. En medio de este capítulo hay cosas convenientes para nuestra vida y otras que no lo son tanto. Pero, siempre no es tan fácil, no es tan fácil poder diferenciar cuál es cuál, porque a veces hay momentos en los que no se puede apreciar con mucha exactitud. Entonces, incluso hay veces en las que nosotros no podemos intervenir en las diferentes situaciones que se nos van presentando, pero somos libres de cómo decidir hacer el frente a la situación, somos libres de cómo poder enfrentar cada situación. Y así es la vida nos empuja a lugares y situaciones en las que a veces nosotros tenemos que afrontarlas o arriesgarnos solos, pero siempre tenemos que tomar una decisión correcta y sensata. En las órdenes, las órdenes son cuando alguien te indica qué hacer. Generalmente estos de aquí saben tomar una fuerza del miedo, ya que puede existir un castigo o una represalia, pero es por el caso o parentesco que pueda existir. En los hábitos es una rutina o costumbre, esta de aquí es consecuencia del actuar, e incluso en ellos hay una especie como de obedecer ciertas órdenes que tenemos. Y los caprichos es hacer lo que nosotros queramos, o sea, lo que nosotros deseemos. Tanto las órdenes como los hábitos tienen una cosa en común, y estas de aquí vienen de afuera. Por el contrario, los caprichos provienen de nosotros mismos, provienen dentro. O sea, naturalmente, esto de aquí surge sin que nadie nos ordene, sin que tengamos que imitar a nadie. Y cada uno de estos de aquí nos guía por una dirección, responde a necesidades diferentes y explica la preferencia de ciertas decisiones. En el capítulo 3, haz lo que quieras. En este capítulo tercero recogemos algunas ideas principales del autor. Este de aquí, se inclinan por hacernos entender a nosotros como lectores que cada quien es libre de decidir. O sea, la mayoría de las cosas que nosotros llevamos a cabo es porque sencillamente tenemos que hacerlas, porque es una costumbre o porque son el camino para lograr algo que nosotros deseamos. En algunas situaciones estos movimientos son aceptables o inaceptables, convincentes o no. En este resumen de este capítulo, nosotros intentamos, yo les intento mostrar el mensaje del autor, que es transmitir algo tan simple como es lo correcto o lo incorrecto para su vida. O sea, lo tienen que elegir ustedes mismos, siendo libres de tomar sus propias decisiones y de hacer sus propias elecciones sin que nadie los obligue, y mucho menos sin esperar a que otras personas lo hagan. Tienen que tomar una libertad para ustedes, para su vida, pero siempre por el buen camino, siempre sabiendo la decisión que toman, porque tienen que analizarla. En medida de lo que nosotros crecemos, es necesario tomar decisiones
que con la edad estas de aquí tienden a complicarse, o sea, es con las que tenemos que aprender a lidiar por nuestra propia cuenta. Tenemos que saber cómo ser libres y crear nuestra propia vida y no esperar a que siempre por circunstancias otras personas decidan sobre nosotros. Pues esto de aquí sería bastante deprimente para cada uno, que otra persona tome decisiones para tu vida cuando la única persona que las tiene que tomar eres tú. Es importante que se tome en serio el concepto de libertad, pero hay que tener en cuenta que libertad no es lo mismo que libertinaje. O sea, en la libertad nosotros vamos encaminando y vamos a hacer lo correcto para nuestra vida, sabiendo las decisiones que tomamos y siendo responsables de nuestros propios actos. En el capítulo 4 habla de date la buena vida. Una de las cosas que nosotros, o sea, que el autor intenta dejar claro en este capítulo es que antes de realizar las elecciones se debe dejar al margen las órdenes y los hábitos, ya que con esto, o sea, las recompensas, los castigos, o sea, todo lo que dirija desde afuera debe ser ausente a la hora de escoger. No tienen que influir en tu propia voluntad y tampoco esto de aquí tiene que ser un sinónimo para que tú escojas sobre tu vida o decidas sobre ella. Hacer lo que nosotros queramos es nuestro derecho porque somos libres, pero utilizar tu libertad hay que hacerlo correctamente. O sea, puedes decidir lo que te parezca, pero debes tener muy en claro lo que decides y también debes de tener en cuenta las consecuencias que puedes acarrear. Después de profundizar entre la moral y la libertad, apartando todo aquello de lo que condiciona o lo que afecta, podemos hacer lo que queramos. O sea, como en el capítulo anterior, o sea, somos libres de decidir y escoger para nuestra vida, pero siempre teniendo en cuenta las decisiones y las consecuencias que esto de aquí trae. Siendo libres y poder tomar las decisiones. En el capítulo 5, Despierta Baby, este capítulo de aquí nos invita a realizar una evaluación de nuestra conducta y actitudes con las demás personas. Aquí viene lo que les mencionaba en el capítulo primero, que debemos ser empáticos. Está claro que todos deseamos vivir el bien, pero no es del todo seguro, o sea, no es que tengamos certeza en qué consiste esto. De hecho, el bien no se identifica con un solo objeto de deseo. Un ejemplo, o sea, una posición de poder o de dinero. Estos son simples deseos. En pocas palabras, nosotros como humanos no vivimos de poder o dinero, también vivimos de otras cosas. Cuando tratamos de hacer de algo difícil, algo simple, simplemente así llegamos a cortar una agonía. Con esto, o sea, no quiero decir que hay que parecerse, que uno debe parecer agradable o hacer feliz o ser feliz yo con mis problemas o contratiempos que se me presenten en la vida. Pero, o sea, esto de aquí tiene que ser un impulso para nosotros salir adelante y seguir saliendo, no poder estancarnos ahí o quedarnos mirando la misma piedra, tenemos que seguir avanzando. O sea, no hay que dejarse engañar por las apariencias externas, ni por la necesidad de tener otras cosas. Incluso pueden ser las mejores, pero el ser humano no necesita de cosas materiales para vivir. Obviamente el dinero es algo indispensable, porque como ustedes saben, si no hay dinero, no se come, no se estudia, o incluso hasta las veces no se compra cosas que uno realmente necesita. Pero con esto de aquí no quiero decir que el dinero lo es todo en la vida del ser humano. Las demás personas requieren un buen trato, al igual que nosotros. No todos aprenden todos aprenden a tratar de la manera en que nosotros tratamos. Por eso les decía, hay que ser empáticos con las personas, porque uno muchas de las veces no sabe cuál es su problema, qué problemas tiene o por qué situación difícil está pasando. En el capítulo 6 hablaremos de Aparece Pepito Grillo. En este capítulo, es gracioso el nombre, en este capítulo debemos evitar ser imbéciles en la vida. Debemos evitar carecer de un buen criterio. Aquí, o sea, el autor en este capítulo nos indica que existen varias categorías de imbéciles. El primero es el que dice que no quiere nada, es indiferente y no hace nada por conseguirlo. Él cree lo que quiere. La segunda clase de imbéciles
el que no confía en sí mismo. La tercera es el que no sabe lo que quiere y no se molesta tampoco en entenderlo. La cuarta es el que sabe lo que quiere, pero no actúa por pereza o por miedo. Y la última y quinta clase de imbécil es el que quiere con demasiada fuerza y agresividad sin detenerse y todo en exceso, el imbécil ambicioso. Todos estos tipos de imbéciles tienen algo en común, que necesitan de cosas ajenas a su propia libertad, cosas externas para ser felices, para sentir que son felices y, según supuestamente esto, generar una buena vida o una vida como es debido. Hay que tener conciencia, tener conciencia es esforzarse y prestar atención en que no todo puede darnos igual, no todo puede dejar pasar por alto. No debemos de ser indiferentes con las cosas que suceden en nuestra vida. Debemos dar importancia y prestar atención a nuestras decisiones y debemos desarrollar nuestra moral diferenciando todo lo bueno de aquello que no lo es y controlando también nuestra ambición. En el capítulo 7 se habla ponte en su lugar. Todos sabemos que nuestra vida es más humana porque estamos rodeados de otros humanos, estamos rodeados de seres humanos. La compañía de otras personas nos dan humanidad. Y aquí lo que ocupa la ética es de la forma de vivir bien y correctamente. Por lo tanto, si no tenemos idea de ética, perdemos lo humano de la vida, perdemos la esencia de la vida. Nuestra actitud no debe encasillar a las personas, si es buena o mala, o se debe pensar que es más humana que uno. La existencia de las otras personas a nosotros nos dan vida. Sin embargo, no hay que justificar tampoco las malas acciones de las personas solamente porque su existencia también nos da humanidad a nosotros. Tenemos que aprender a diferenciar las malas acciones de las buenas acciones. Y si es posible, ayudar a decirle a la otra persona lo que puede corregir para que no siga cometiendo el mismo error. Lo que nosotros podemos hacer es ponernos en el lugar de la otra persona, para así poder entender su forma de actuar, el por qué está haciendo esto, el por qué actúa así o el por qué dice esto. Pero esto de aquí tampoco significa renunciar a nuestros intereses o gustos solamente por el bienestar de los demás. Solamente es tener empatía con las demás personas. En el capítulo 8 vamos a hablar de tanto gusto. Cuando la gente habla de moral o de inmoralidad, se cree que mayormente se refiere solo al sexo, y esto de aquí es una idea que se debe cambiar, porque la moralidad no concierne únicamente y exclusivamente a lo que hacen las personas con su cuerpo. El sexo tiene de inmoral lo mismo que puede tenerlo otra actividad en la situación de la vida cotidiana. Los que se avergüenzan de su capacidad para disfrutar de su cuerpo están muy equivocados con quien está avergonzado de haber aprendido las tablas de multiplicar. El propósito del sexo, como todos saben, es la procreación, que lleva a asumir una serie de responsabilidades, pero su papel no solamente se limita a este propósito. El sexo no se refiere a garantizar una perpetuación en las especies, pues también tienen otras dimensiones. En el sexo no hay nada inmoral cuando hay la aprobación de ambas partes. Es claro que alguien puede comportarse de manera inmoral con el sexo cuando lo usa para dañar a otra persona, cuando lo usa para obtener dinero por otra persona. Detrás de esta inmoralidad de sexo y de quienes lo piensan, existe quizás un gran miedo al placer. La inmoralidad no se refiere al sexo específicamente. Es lógico que en cuanto a este debemos comportarnos con la mayor conciencia y respeto para nosotros y para la otra persona. Pero no hay nada de malo en poder disfrutar de este placer, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo y lo hagan a conciencia y no se lastimen, no se hagan daño, y siempre y cuando también lo hagan con mucha responsabilidad. Y el último capítulo nos habla de las elecciones generales. Como ustedes saben, la política y la ética van agarradas de la mano y son muy relacionadas. Ambas buscan una mejor manera de vivir, pues la ética trata de la búsqueda constante de una mejor vida, escogiendo lo que nos conviene, mientras que la política se encarga de la organización de la vida social y así cada individuo coge lo que es más conveniente. Es por eso que todo ser humano debe aspirar a vivir bien. No puede apartarse de la política.
La relación de ambas con la libertad se estrecha, porque de una manera diferente la ética se ocupa o se interesa por lo que cada individuo, por lo que hace cada individuo con su libertad, y por otra parte le incumbe lo que el común de los ciudadanos hace con sus libertades. La política debe cumplir ciertos requisitos éticos. Al estar relacionada con la libertad, debe respetar la libertad de los ciudadanos y evitar la tiranía y la corrupción, porque un político tiene que ser ético, tiene que ser bastante ético. Para conseguir que los derechos humanos se cumplan, es necesario considerar, respetar y aceptar la decisión de las diversas ideas, culturas y formas de vida. Esto de aquí es necesario porque nos representa tal y como somos, seres humanos con deberes y con derechos. Espero que mi exposición o mi pequeño resumen les haya gustado. Hasta una próxima ocasión.